alivianados, que les sirva la información que les damos acá, que se rían un rato, que se olviden de sus broncas, que tengan herramientas para resolver lo que les atañe en el día a día de su vida y tengan herramientas para salir adelante, para resolver, para distraerse, para procurarse el amor propio, etcétera. Hoy es un día un poco raro para mí, porque murió una persona que, si bien no era mi íntimo, era una persona sensacional, porque se trabajaba a gusto con él, porque nadie nunca me maquilló tan fregón como él. Es Jonathan Lule. El mundo de la moda está de luto, pero estamos contentos porque seguro va a ir a dejar allá arriba, a donde haya ido, a esa mejor vida, a dejar a todo el mundo guapísimo, porque era un maestro. Es un cuate que estudió psicología y que, además de que nos maquillaba y nos dejaba guapísimas a todas, además nos daba terapia gratis, nos daba los mejores consejos, y tenía una frase muy bonita que era: el amor es un regalo y gózalo. Y seguro, así como me lo dijo a mí, se lo ha de haber dicho a muchísima gente. Estamos todos, pues no sé, en este impas raro que es dejar ir a alguien que quieres, a alguien que vas a extrañar, aunque es raro porque no lo ves diario, porque no convives todos los días, porque tampoco es como que fuera tu mejor amigo de la vida. Pero bueno, pues sí se siente un hueco y se siente una pérdida, y a todo el mundo de la moda mi más sentido pésame por el sensible fallecimiento de Jonathan Lule, un gran artista y un gran ser humano. Y bueno, bienvenidos. Hola, Manuelo, buenos días. Buenos días. Tenemos aquí a Daniel de Iturbide, porque esta semana fue el Día del Periodista y nosotros tenemos muchísimas ganas de platicar con gente profesional, con gente que nos da las noticias, con gente que nos hace reflexiones, que tienen sus propias opiniones y que muchas veces tienen que ser sumamente diplomáticos para no irse encima de opiniones personales sesgadas. Me gusta mucho la objetividad con la que haces tu trabajo. Daniel es periodista mexicana, directora de Información Internacional de Noticieros Televisa, historiadora por la Universidad Iberoamericana. Actualmente la pueden escuchar aquí en el 105.3 a las 12 del día en 180 grados con Daniel de Iturbide. Y bueno, pues estamos de fiesta y de manteles largos. Hola, Daniel. Al contrario, Marta, gracias por la invitación, gracias a toda tu audiencia. Estaba recordando a Lulu, me maquilló para mi boda. ¿En serio? Sí, ¿Y qué tal te dejó de hermosa, preciosa? como lo sabrás y como lo podrás imaginar, así que es la única vez que lo conocí, pero bueno, descansa en paz. Me sumo desde luego al abrazo y al sentimiento de cariño para todas. Gracias, Daniel. Para todas ustedes, que sé que les duele, las chavas de Jeans, de JNC, Ana de la Reguera. Bueno, pues es una pena y me sumo desde luego a esto que decías. Muchísimas gracias, qué linda, Daniel. No, hombre, al contrario, y gracias por la invitación, honrada y feliz de estar aquí contigo. Esta es tu casa, y la verdad es que me honras tú con tu presencia, y bueno, pues estamos ávidos de saber quién eres, por qué empiezas a ser periodista, qué fue lo que te pasó en el camino, y cómo terminaste en este sendero tan fregón, la verdad. Y complicado a la vez. Es una profesión fascinante, pero que a la vez tiene muchísimas cosas, y ya lo estaremos platicando ahorita con mis compañeros que van llegando, que tiene muchas cosas complicadas en lo personal y también en el camino laboral que te vas formando. Pero desde luego es apasionante. Te deja muchísimas satisfacciones, te deja cosas increíbles, conoces a personas espectaculares que no tienen que ser famosas, ni tienen que ser presidentes, ni tienen que ser de ninguna manera personas conocidas, pero reporteando, sobre todo en la calle, conoces a gente que de otra forma sería imposible que llegaran a tu vida, y cuando tienes la posibilidad de cambiar un poquito la vida de alguien con un reportaje, con una denuncia o con algo, pues entonces sientes que todo vale la pena y que todo el esfuerzo vale la pena. Pero a tu pregunta de quién soy yo, pues soy Daniel, soy una persona que en este momento está viviendo un momento, valga la redundancia, muy feliz, muy pleno,
con una bebé de 1 año que me ha venido a voltear la vida de cabeza. Felicidades. Gracias, a replantearme todo lo que en un momento creí que era lo más importante y que me ha hecho entender, valorar y aplaudir todos los días a las millones de mujeres que salen a trabajar con hijos, con una casa, desde muy temprano y entender el esfuerzo que ahora implica eso, y también a papás, desde luego, pero entender el esfuerzo que implica eso me ha hecho valorar muchísimo a todas las mujeres y a todas las mujeres a mi alrededor. Claro, porque no es solamente una labor a nivel maternidad, es una labor también a nivel individual, o sea, es un trabajo interno fuerte el que se hace porque tienes que ceder ese protagonismo a tu vida para pasar a ser un personaje secundario de tu historia para el resto de tu vida. Totalmente. Y no es fácil. Y cambiar tus prioridades, y lo que antes era la cosa normal de todos los días, y lo que antes te provocaba muchísima alegría y muchísima pasión, ahora lo tienes que dividir un poquito y poner un poquito a un lado. Te pongo un ejemplo de hace 2 días. Tuve que hacer un viaje de trabajo. ¿Y cómo te fue con la culpa? Terrible, eso es a lo que iba, que usualmente me hubiera ido yo, pero plena, feliz, brincando de alegría en el aeropuerto, y por supuesto que iba contenta por la razón por la que me fui, pero con un agujero por dentro literalmente de lo que estaba dejando en casa, ¿no? Hace 2 meses que me tocó ir a trabajar a Qatar, que el fútbol ya lo estaremos platicando, porque aquí mi compañero que tengo enfrente es otro apasionado del fútbol, y afortunadamente compartimos gustos. Pero me fui a Qatar a trabajar, o sea, mi mero mole, lo que más me gusta, que es mi trabajo, con lo que más me gusta, que es el fútbol. Y fueron 3 semanas en las que sí, cada día tenía un pedacito de mi corazón y de mi atención y de mi todo acá en México, donde estaba la bebé, ¿no? Lo cual nunca me había pasado. El chopate. Así es. Sí, ese es justamente digamos, el drama y la magia de la maternidad. Saber en qué momento necesitas entrar a una terapia y psicoanalizarte para poder soltar todas esas culpas que tenemos en el ADN de nuestra idiosincrasia mexicana y que han sido un legado innegable de generaciones pasadas, y darle el brinco a eso, darle la vuelta a eso, involucrar más a los papás y nosotros aprender también a soltar en esos momentos y a disfrutarnos al 100% cuando nos tocan esos pequeños espacios de realización, porque definitivamente te van a sumar también a la maternidad y te van a volver una madre muchísimo más completa. Hay una frase hasta simplona que dice: mamá feliz, bebé feliz, y creo que esa es la realidad. Y creo que Lucía, cuando sea más grande, Lucía es mi bebé, cuando sea más grande y que ya sea consciente de que a lo mejor me tengo que ir por algunos días o por algunas semanas a una cobertura, o que salgo de la casa todos los días a las 4:30, 5 de la mañana, o que hay veces que son las 10 de la noche y todavía no he podido regresar a casa, sabrá que es para darle un ejemplo de que sí se puede, de que tienes que cumplir tus sueños y trabajar por ellos. Lucía va a ver a una mujer que está en acción y que está sumando y que está contribuyendo. Y la contribución es, yo creo que la acción más loable que un ser humano puede hacer. Lucía se va a acostumbrar a revisar a las personas por acciones, porque las acciones siempre hablan más fuerte que cualquier speech de educación que le queramos dar a los hijos. Entonces, mientras tú sigas en ese tenor y sigas persiguiendo esas metas y sigas persiguiendo esas historias que compartir con los ciudadanos de a pie y que enriquezca sus vidas, pues Lucía siempre va a tener como esa semblanza enfrente de alguien a quien le va a gustar seguir sus pasos, sea en el área que sea, no importa. Ojalá que así sea. También aquí tenemos a José Luis Arévalo, periodista y corresponsal de guerra, conductor titular de La Voz de la Noticia por el 105.3 FM de lunes a viernes a las 19 horas. Comunicólogo por la UIC, actualmente es conductor titular de Hora 21 en Fora TV de Televisa, director del portal de noticias JLA Noticias. Bienvenido, José Luis. En unos breves instantes nos vamos a tener que ir a comerciales, pero me gustaría mucho que saludes a nuestra audiencia y que nos digas
si sigues apasionado por tu profesión todavía, a pesar de veces. tantas malas noticias que hay. A veces. Sí. Muchas gracias por la invitación, Marta, muy honrado aquí con Dani, que somos Eso, compañeros de Pepe. tanto tiempo. Con Manuel Flores. Con Manuel Flores, Manuel la voz Flores. más sexy de México. Si se te olvida su nombre, le puedes decir hola sexy. Ahora, y muchas gracias por la invitación, ya platicaremos aquí a lo largo, pero sí, yo, así como dice Dani, tengo 31 años haciendo periodismo y todos los días empiezo desde cero, que eso es lo bonito del periodismo, ¿no? Que Claro. además trabajamos en 2 medios, independientemente del portal o lo que escribas, que eso sí se queda Ujú. plasmado. La tele y la radio son medios efímeros, ¿no? Entonces todos los días empiezas desde cero y todos los días buscas la noticia. Aunque durante 20 días o 30 días o una semana tú tengas la noticia de 8 columnas, si al día siguiente se te va esa noticia, no hiciste tu trabajo bien. Así que eso es lo que hace apasionante esta maravillosa profesión, ¿no? Que empiezas siempre desde cero y ya lo que pasó el día anterior pues ya es historia, ¿no? Entonces, sí soy un apasionado de esto, ya lo platicaremos a lo largo. Eres tan bueno como tu última nota, ¿no? Así Bueno, es. vamos a un pequeño corte comercial. Nos sentimos honrados de que estén aquí con nosotros y que hayan aceptado nuestra humilde No, invitación. muchas gracias, muchas La gracias. verdad es que yo soy nueva en todo esto, pero me siento muy cobijada por la nueva radio y por estas grandes personalidades y profesionales del periodismo, porque creo que estamos fomentando un equipo genial. Sí, claro. Y hay mucha cohesión y hay mucho apoyo y tenemos un buen camino que recorrer juntos. Me fascina hacer equipos y me fascina eso, poder contribuir entre nosotros y sumar. Entonces, regresamos de un pequeño corte comercial porque tengo varias preguntas que hacerles a los dos. Me tienen muy intrigada. Gracias. Volvemos. Mucho gusto. El gusto, ya no sabemos, no Sí, encontraba el sí. lugar. Digo, Sí, siempre pero vengo en la siempre como tarde. de Siempre lejos, vengo en la como tarde y corriendo, aquí es bien es- fácil. es en Pero la mañana mañana. me tuve que meter en el Soriana, ya, porque no había dónde. Dije, "Oye, ¿a dónde Ay, vas? no sé yo. Acerco. Ay, Sí, sí, pero el la señor ropa es de agua. un tranza. Sí. Un día, la única vez que vine en la mañana, lo dejé aquí, me dijo, son 70 pesos. Le dije, ¿por qué? ¿Cómo? Porque yo lo cuido. Dije, cuidarlo de qué, compadre. Dice que no se puede. Y lo dejé en la puerta y dije, todo para La mejor opción es el Soriana. Cuando está así, Soriana. así ya no pierdes. Todo lo dejé en Soriana, me vine corriendo. O aquí en el Ajo Negro, Ujú. yo a veces le digo, por favor, dale su oficio, ahorita viene. Hace más siempre le digo, ahorita viene mi chofer por él en 15 minutos y salgo 1 hora y media después. Mis 15 Mi minutos. chofer no llegó a trabajar, hijo de la chingada. No, ya nunca hay lugar, no hay lugar. Los Ya, polis de voy a la vuelta aplicar me- esa, fíjate. ¿Quieres algún café? Los polis de la mañana me dan, los de la vuelta en la noche me dejan estacionar. Pero ahorita está todo lleno. ¿Quieres que ponga tu Aquí en like? Starbucks. O lo dejamos acá. No, déjalo ahí, está Va. padre. O sea, está sí muy lo voy a padre. dejar, pero aparte de hacer live. Pero ¿Qué bueno. tal 156 periodistas asesinados? ¿No se ponen muy mal cada vez que ocurre esto ustedes? Pues yo creo que, y lo que es más lamentable es que sea en un país donde oficialmente no estamos en guerra, ¿no? No, y Eso es lo oficialmente que lo hace hay más libertad de lamentable. expresión. Pues sí, eso es lo que lo hace más lamentable, porque no, tú vas a un lugar en guerra y bueno, lo normal es que te maten. Claro. No, o sea, vas a eso, corres ese riesgo más bien. No vas a Sí, que te pero maten. esta Pero en un lugar donde hipocresía- no, supuestamente no pasa nada. Y es más lamentable que haya, en este país el año pasado fueron 15 y todos son impunes. Y todos levantemos la voz cuando hay un atentado porque es Ciro Gómez Leiva y los demás. ¿Dónde Bueno, están los yo demás? también he ido a todas las marchas, de todos los, Pero los hasta demás- los pequeños. Pero los otros periodistas no levanta la mano Claudia Sheinbaum. Solo No, porque es Ciro, no, no. y digo, Ciro es nuestro amigo, pero porque Ni Ciro siquiera lo defendemos? esperamos ya. Pero yo ¿no? creo que eso sucedería en todo el mundo, Pepe. Sí, pero no es justo. No, En que desde términos luego que no es justo, pero... ¿Vale lo mismo la vida del de Veracruz Totalmente. que de Ciro Gómez Pero Leiva? hasta No, yo me siempre- he ido a parar afuera de gobernación varias veces con periodistas que no conozco, incluso no conozco su trabajo, pero simple y sencillamente el hecho de que se dediquen a eso y que estén en Caborca Pues claro. y los maten, o sea, me parece Y tendremos que levantar la voz por intensísimo todos. y sí, levantarnos por Entonces, todos. es lo que a mí me digo, yo no tengo los cuatro son amigos nuestros, tienen el mismo, pero merecen el mismo respeto que los otros, ¿no? Por Eso es lo que- supuesto. Y a los otros nadie se acuerda de ellos, ¿no? Y lo que no es justo es el discurso del presidente. Exacto. Al cañón. Del complot. Todos sus Yo discursos llevo, diarios. yo- O sea, ayer con yo lo llevo de ya desde que Chole, secuestraron a mis todos los hijos, días. me regresé, estaba yo estudiando en Nueva York, estaba en Strasberg,
y me faltaban varias materias y tenía que concluir y me tuve que regresar antes porque hubo la Marcha Blanca en 2003, ¿no? 2003. Exactamente. Y yo recuerdo que mis hijos, o sea, Aarón, que es uno de mis hijos, el que tiene 31 años, escribiendo en su cartelón, a mí me secuestraron, ya basta, pero ya con las letritas así, quién sabe cómo, y este cuate diciendo, pues es un complot en contra mía, y sí le puse un desplegado en primera página de Reforma diciendo, usted porque su mujer no murió a manos de secuestradores, o sea, no es tan importante, señor, de verdad. Estamos hablando de 2003. Ya estamos de regreso aquí con José Luis Arévalo y también estamos con Daniel de Iturbide. Y bueno, me gustaría saber, después de tantos años de dedicarse a esto, ¿qué para ustedes es rescatable y por qué siguen enamorados de su oficio? Mira, es que yo creo que uno siempre hace lo que más le gusta, ¿no? Y somos bendecidos y somos pocos los que tenemos la fortuna de hacer lo que más nos gusta y que además te paguen. Así Porque yo no o sea, yo hago lo que me gusta y después viene el dinero. No estoy viendo a ver dónde me pagan para trabajar, ¿no? Realmente hago lo que más me gusta todos los días. Entonces yo creo que eso es parte de esto. Y por ejemplo, yo tengo la fortuna periodística de ir a cubrir 6 guerras y media, porque en 2018 estuve todavía... ¿Cuáles guerras han sido esas? Estuve en Kosovo, en la antigua Yugoslavia, en Israel, en Irak, en Afganistán, en Líbano, en Libia y en la frontera, Dani lo sabe muy bien, en 2018 entre Líbano y Siria. Y luego me dijo, oye, ¿por qué te gusta ir? Porque es el oficio, ¿no? Es una parte que a mí me gusta mucho, ¿no? Siempre Yo soy periodista, pero yo también voy a recorrer esos lugares justamente porque me da muchísima curiosidad qué es lo que ha ocurrido y he tenido destellos en diferentes sueños porque me considero bruja y justamente cuando el conflicto más fuerte con Siria, tuve un sueño de que Siria iba a desaparecer, específicamente Damasco. Y entonces me llevé a todos mis chavos y nos fuimos a ese viaje que mi mamá estaba con los pelos de punta. Y dice, me voy a quedar más calva por tu culpa. Y es una ciudad preciosa. Es una ciudad preciosa, pero sí, se destruyó. O sea, después de que fui con mis hijos, quedó prácticamente en ruinas y pues sí me parece importante. Fui al templo de Bel en algún momento, a Palmira, después los terroristas lo destruyeron. Como que creo que hay muchas cosas que van a ir desapareciendo cada vez más porque hay una inconsciencia cada vez más fuerte por parte de los grupos terroristas. Están destruyendo monumentos. Vamos a armar el debate. Venga. Primero, no van a desaparecer, porque sí, mira, Líbano estuvo 20 años en guerra civil. Y si tú vas a Beirut ahorita es precioso Beirut. No, me tocó. Esos países están acostumbrados. Pero estás con un policía en la esquina. Es el sistema de vida, ¿no? Y te llevan al recorrido que está muy bonito, pero no te llevan a todos los edificios que tienen 800 millones de balazos y... Es la guerra. Pero ahí, y aquí con Dani vamos a ver. Y Dani me conoce, Dani me conoce. Líbano, definitivamente yo siempre he he estado periodísticamente hablando del lado de los malos. Y lo sabe Daniel. O sea, siempre me he ido yo, oye, que va a la guerra en Líbano, pues me voy con los del Hezbollah. Oye, la guerra en Israel, pues me voy con los palestinos. Oye, la guerra siempre me ha tocado del otro lado. Y de entrada, y aquí vamos a poner sobre la mesa el debate, el término terrorista yo nunca lo he usado. Es tan terrorista el palestino que se inmola en una casa como el israelí que bombardea una casa donde viven palestinos. Entonces, calificarlos como terroristas es un poco injusto. Cuando han sido ocupados, les han robado el territorio. Cuando entra Estados Unidos a Afganistán e invade y produce más droga para venderla por sus propios fines. O cuando entran a Irak y se roban un territorio. Entonces, calificarlos de terroristas, ahí sí yo siempre me salen chispas. Fíjate que yo no le pongo etiquetas a los pueblos y nunca me ha gustado, pero le pongo etiquetas a los eventos. Pero son consecuencias. Sí, son consecuencias. Porque si invade Israel y mata a la gente, pues los otros reaccionan con lo que tienen. Lo hemos hablado acá. O sea, no es posible el discurso todavía de victimización que hay acerca de él, que digo, es muy válido por todo lo que ocurrió en el Holocausto, pero desafortunadamente ellos están haciendo algo que es como primo hermano de eso, nada más sin hacer jabones, sin hacer lámparas, ¿no? Pero sí, definitivamente han expulsado a muchísima gente de sus hogares. Pero son países maravillosos, son países... Por eso Daniel, que es nuestra directora internacional, sabe que yo siempre estoy... Levantas la mano para... Dani ya sabe que yo soy el más lato. Cuando yo fui director antes de Dani,
y la empresa me daba la oportunidad de irme, aún siendo director. Cuando Daniel ocupó el cargo, que lo hace muy bien, espléndidamente bien, ya ve que su primer latoso soy yo. Es más, ahora lo de Ucrania me llamó para decir, oye, mañana te vas. Y 2 horas después, nuestro jefe nos dijo, no te vas porque estaba yo en un punto, no estoy. No. Pero Dani sabe que yo soy el Cuando primero pasa en cualquier levantar. cosa en el mundo, lo bloqueo por 2 días. ¿No? Porque ya sé que me va a Oye, Yo voy a hablando de buscar muertos todo el Yugoslavia, tiempo. me parece fascinante esta onda que pasó cuando Tito, ¿no? Cuando llega este soldado con esta botella metida en el recto y entonces hace una serie de acusaciones y dice que lo violaron, que unos soldados, bla, 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 y que cuando se ve que se desata la guerra de una manera, o sea, que se irrumpe otra vez la paz, que se quiebra y que empieza otra vez el conflicto duro, entonces acaba diciendo, no, perdón, es que estaba tratando de masturbarme y no me salió bien. O sea, esas son las historias que hay detrás de las guerras, las historias individuales que hay detrás de las guerras y cómo el ser humano muchas veces no actúa de estómago y cuando ve las consecuencias tiene la capacidad de redimirse. Es que, mira, la guerra es una parte inherente al ser humano. Uh-huh. O sea, como esa anécdota, ha de haber 20,000, ¿no? A mí siempre me preguntan, oye, ¿qué es lo peor que has vivido en la guerra? Pues depende en cuál guerra, porque es un menú, tengo 6 guerras y una muy chiquita, Serbia y ¿no? Kosovo, que ahorita Pues hay otra vez muchas, están ¿no? con 1000 broncas. Y hay de todo, o sea, desde nosotros como ¿Cuál ha periodistas... sido la peor que te ha tocado? La que más te ha impresionado. Eso sería muy interesante escuchar. Pues es que depende del menú. Porque Ajá. si me dice, oye, Israel es un país que me encanta. Y parece, yo cuando tenía la oportunidad de ir, estuve 6 meses en esa Sobre guerra. todo porque eres Contreras. Pues sí, Entonces, soy del lado más. y todo Pero el tengo amigos discurso y la israelíes. narrativa, la verdad es que tienen mucho control. Pero mira, del pueblo la israelí. historia, la religión, o sea, Israel es un lugar maravilloso. Pero cuando fui a la Intifada es fuego cruzado. Sí. Entonces íbamos pecho tierra a meterte a un lugar, entonces es apasionante. Oye, pero Afganistán, pues Afganistán vi cómo caían las bombas y dormía en el suelo y en condiciones terribles. Entonces también tiene su ¿Y te parte. tocó en invierno o en verano? En invierno. Y Libia. Es muchísimo peor. Pues en el desierto. Libia, oye, pues también cada una ha tenido sus encantos, ¿no? Entonces realmente la más peligrosa puede ser Israel porque nos apuntaban directo a la cabeza, ¿no? Oye, pero estuve en Beirut cuando caían las bombas. Entonces todas tienen Pero su los parte. horrores más terribles, los que no te dejan dormir en la noche, ¿cuáles Yo serían? duermo muy bien. Todos mis muertos los he sacado. ¿En serio? Todos. No, Qué habilidad, ¿eh? Sí, porque es parte del oficio. Yo creo que yo voy como periodista, como reportero y hago lo que me gusta y no soy ni de Médicos Sin Fronteras, ni de la Cruz Roja, ni los matan. Te vuelves muy frío, yo creo, ¿no? Entonces, yo creo que lo más difícil ha sido en Israel, sobre todo porque te apuntan directo a la cabeza. Pero pues, es que todas son... Es lo bonito Es que del el Mossad periodismo. está cañón. O sea, la forma en la que deshumanizan a sus soldados para que precisamente no tengan sentimientos, emociones. Pero es en todos lados, Marta. O sea, en Afganistán los gringos tampoco tienen emociones. Los padres. Pues es una guerra. O sea, al final, Sí, tienes que llegar en con la Libia, cabeza fría. los del régimen son igual de sádicos que los gringos. O sea, en la guerra. Yo ahorita todos- estoy viendo una serie que se llama Eco 3, que me tiene de los nervios. O sea, te lo juro que no puedo parar. No puedo parar, me puedo echar 5 capítulos y es justamente eso, es la deshumanización en todos los regímenes, la forma en la que deshumanizan a sus soldados Sí. para que cometan estas Pero mira, atrocidades, lo vemos con ¿no? los narcos en México, ¿no? Cómo Lo se vemos, lo vemos con el vecino de al lado que quiero también trae plantear otro tema de debate. Sí. Lo vemos un poco con la realidad que estamos viviendo. Lo ¿En vemos nuestro con país? pero Estamos a 2 minutos de una guerra. sin necesidad de ser quienes están o quienes forman parte del conflicto. En el caso de México, los narcos. Vete a la contra- Sierra de Guerrero, No, ¿no? exacto. O sea, nosotros mismos nos hemos deshumanizado Exacto. un poco. Nosotros todos los días, yo no sé si se dan cuenta, escuchamos o en nuestro caso damos noticias de decenas de muertos en este país. En este país, Diario. en promedio Diario. asesinan entre 80 y 100 personas. Y lo escuchamos como si Y estuviéramos 11 mujeres diciendo- por día, los 11 feminicidios mujeres a por la día. orden del día. No, y nos hemos perdido la capacidad de acostumbrado un poco. asombro. O sea, Ya se nos hace normal. ya Sí, nada se nos nos hace asombra, normal. nada nos asombra como periodistas lamentablemente, pero tampoco como audiencia. Así es. Se ha acostumbrado la gente un poco por culpa nuestra, sí, por
por poner eso como parte del menú diario, pero pues no hay de otra. Oye, Dani, ¿qué te dice la gente? Es que son narcos, son seres humanos. O sea, al final de cuentas es gente que se está muriendo en el país, se dedican a lo que se dedican, pero se mueren entre 80 y 100. Y aquí voy a decir una cosa que no sé si sea muy pública, pero a la hora de la medición del rating en un noticiero, es claramente la nota roja La que La más la que atractiva. tiene más rating, Por el morbo. la que a la gente le llama más la atención. La información internacional, por ejemplo, la normal, ¿no? De guerra, y José Luis y yo aquí lo sabemos más que nadie, por lo menos en la empresa en la que trabajamos, pero para nuestra desgracia no le interesa a la gente. La información cultural no le interesa a la gente. No, Lo político tiene que ser algo que realmente sea muy trascendente o que haya generado un debate interesante para que la gente se suma y se enganche. Es la nota roja lo que le gusta a la gente. Sí, yo el tiempo que estuve escribiendo en Animal Político, entre más gráfica fuera, entre más posturas encontradas tuviera, entre más quiebre hubiera con el debate público o con la corriente, sí, más lecturas tenía. Y no lo hacía de manera, la verdad, deliberada, Sí, pero no, sí, no. desafortunadamente eso pasa. Y lo mismo con la nota nacional, ¿verdad? O sea, tú metes atropellados, asesinos, y la gente lo ve más que tú metas una nota de color del centro de Acapulco, ¿no? Sí, sí, sí. A la gente no le Totalmente. importa. Vamos a ir un pequeño corte y seguimos aquí platicando y debatiendo y chicloseando con estas maravillas de personalidades que están con nosotros el día de hoy, que nos hacen el honor de acompañarnos. Estamos en Marta Cristiana al aire, desde el 105.3, la nueva radio. Estoy fascinado. Es que después de esto, de tanta información que puede llegarte a mermar, Ay, qué tú dices, linda. ¿cómo le haces? O sea, pues es que ya me acostumbré, así es el oficio. ¿Cómo le haces para, para drenar toda esta información que son números y que es una realidad que... Mira, ¿Te psicoanalizas o te acostumbraste desde chavo? ¿Y cómo lo yo drenan? mi primer guerra fue a los 31 años, a los 54. ¿Sabes qué me funcionó muy bien? Yo tengo mucho contacto, no tengo problemas de alcoholismo, pues, gracias a Dios, pero tengo mucho contacto con AA. Y he ido a las pláticas. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando regreso de un conflicto? Además me contratan o me invitan a dar conferencias. Entonces es una catarsis. Por eso te dije, yo saco mis muertos. Yo me paro frente a 50 muchachos y todos me preguntan, oye, ¿has visto un descabezado? Pues sí, cabrón, y lo vi. Y no. cayó la cabeza a mi lado. Te la platico, ¿no? Y entonces lo saco. Es una manera muy hábil de sacar esto. Y entonces no tengo tema, no. Y lo ves como dice Dani, con una o sea, ya sabes a lo que vas. O sea, si a mí Daniel mañana me dice, oye, Pepe, ¿te vas a Ucrania? Ahora sí te puedo decir. Y yo me voy a Ucrania. Pues yo ya sé a lo que voy a ir, ni modo que vaya, ay, yo te voy a ver muertos. Pues ya lo sé. Además, yo soy un reportero de calle, yo como Daniel. Aprendimos en la calle. Nosotros no aprendimos en un escritor. Ella reportera. Nos gusta andar en la calle. Andamos Claro. buscando la nota. Entonces yo voy a una guerra y no estoy en el hotel. Ese es el riesgo que tienen. Dice, este güey está loco. Yo me voy y ahí estoy buscando. A ver dónde. ¿Por qué? Porque me gusta vivirlo, ¿no? ¿Y alguna vez sí has tenido así el Muchas. miedo Mira. de que seguro ahorita me voy a morir? Sí. Así? Sí. ¿Neta? Este, Ay, quiero que me platiques eso. Sí, ahorita que te cuento. ¿Y las Sí, pero no motos? te tienes que ir tan lejos para sentir No, el la accidente. con la mope. No, Pero vete a las 7, aquí te matan. A mis hijos los secuestraron. Pero yo me siento más, fíjate qué chistoso, en Belén, yo entrevisté a unos mexicanos que viven en Belén en plena guerra. Dije, oye, ¿por qué no se van a México? Dice, no, aquí estamos más seguros que en México. Allá no, aquí no te secuestran. Aquí sabes dónde están los tiros, ¿no? Pero en México, ahorita que te encuentras, vas y no sabes si el güey de frente te puede matar. ¿Oh, sí? Y en la guerra, pues tú sabes por dónde, ¿no? ¿Te pueden matar? Sí, te pueden matar. Pero a lo mejor hay ciertos, no sé cómo explicártelo. O sea, tú sabes, te vas a un lugar, te mueves y Hay protocolos, Ah, aquí el no hay protocolo, protocolos. aquí no, punto. aquí- Aquí te secuestran a 2 chavos y no sabes si los van a matar, si te los van a Sí, está regresar, terrible. si va a ser 1 mes, 3 meses, 6 meses de alto impacto o no. O sea, eso está muy cabrón. Sí, está cañón, está cañón. Es muy lamentable. Y estás en Noticias Internacionales. Directora. Soy directora de Información Internacional. Antes era Pepe y en el 2016. Pues cuéntenos también qué es lo que hace una directora de Y además de- buenísima y guapísima, güey. Sí, sí, se sí. sube a las motos para llegar a porque los si eventos. Paola Rojas se hizo fama de guapa, o sea, tú le das caderazo y le dices, digo, con todo respeto a Paola,
pero te me haces 500 veces más guapa. Gracias, man. Es esas cosas que ya están. Exacto. Avísenme. No, sí, o sea, digo, porque cada quien tiene sus gustos, ¿no? En gustos se rompen. Ya estamos de regreso en Marta Cristiana al aire. Daniel, tú nos decías ahorita en el corte comercial que han habido 2 veces en donde sí has sentido que tu vida peligra y que dices, híjole, ya, bye. Sí, ha habido 2 veces aquí en México, lamentablemente, en las que he sentido que no la cuento. Y hay 2 veces, a diferencia de Pepe, en los que he sentido que mi salud mental colapsa por hechos que he visto. ¿Cuáles quieren primero? Las 2. Ok, mi integridad física fueron 2 veces. En el 2010 participé en un proyecto de Televisa y de TV Azteca que se llamó Iniciativa México. Era un proyecto, la situación en el país era muy complicada. La violencia estaba todo lo que daba, era final del sexenio de Felipe Calderón, de la famosa guerra contra el narco. La famosa cortada de una cabeza y salen 7. Así es, y era un proyecto en el que buscaban dar a conocer proyectos sociales que trataran alguna problemática. Era un proyecto muy lindo y tenía un programa los domingos que conducían Loret y Sergio Sarmiento, y ahí se exponían los proyectos. Y después se empezó a convertir como en un reality show por efectos televisivos. Entonces cada domingo los jueces, que era un grupo de intelectuales y de gente muy destacada, le ponía retos al director o al dueño o a lo que fuera de la iniciativa. Y yo en este caso estuve en un programa que se llamaba Llamadas que Cambian Vidas, una fundación que se llama Origen, muy cerquita de aquí. Ah, me encanta la de Mariana Baños, exacto. Mariana Baños era la líder del grupo, evidentemente. Y en el reto final, porque Mariana llegó a la final, quedó en segundo lugar de la primera temporada, nos pusieron un reto y era la final. Entonces, era tener el mayor impacto posible de tu proyecto en una semana. Okay. Entonces, al final de ese programa nos sentamos. Okay. Había diferentes criterios, okay. Pero era un programa muy serio. Y era un programa. Entonces, al final del programa en el que ponen ese reto, teníamos una semana. El domingo era la final en el Auditorio Nacional. Iba a ir el presidente Calderón, de hecho, iba a ir todos los empresarios, porque habría un premio económico grande para la Fundación de Por Medio. Correcto. Entonces, me siento con Mariana y le digo, te voy a proponer algo, es una locura. Vamos en esta semana a recorrer todos los estados que podamos. Vamos a tratar de organizar viajes para llegar al mayor número de ciudades y de estados posibles. Va a ser muy vistoso, televisivamente hablando, bien. Pero el chiste es que haya impacto también. Bien. Entonces, en cada lugar que llegamos, tú vas a dar una conferencia, vamos a reunir a mujeres, vamos a hacer alianzas con las instituciones y las organizaciones que tratan violencia de género, que en ese entonces no era un tema que estuviera tan sobre la mesa como ahora. No. Han pasado 13 años, pero en realidad no lo era. Bueno, el caso es que fuimos a 20 estados en una semana. Y uno de ellos fue Ciudad Juárez, donde pusimos una sucursal de Fundación Origen que todavía sigue. Y entonces ahí mi trabajo era así, organizar que Mariana diera sus conferencias y hiciera algo, pero pues, yo no era parte de la fundación, yo tenía que ir a conocer historias y demás. Entonces nos fuimos, mi camarógrafo y yo, a las zonas de las maquilas. A las zonas donde sucedió esa desgracia de las muertas de Juárez durante tanto tiempo. Nos llevaba un chofer que nos dijo, llegamos a un punto y nos dijo, yo aquí ya no le entro. Si ustedes se quieren bajar, bájense, caminen y los espero aquí. Pero yo más allá no paso. Y mi recomendación es que no vayan. Y como dice Pepe, necios como somos los periodistas, porque si no, no tenemos eso, dijimos, ok, con permiso, ahí nos vamos. Nos bajamos, veníamos él y yo, se llama Edgar, le decimos el increíble porque es un hombre que mide 2 metros, porque se parece al señor increíble, de los increíbles. Ay, qué padre. Entonces íbamos caminando así, venía un realizador también, Pedro, que trabajó en ese proyecto nada más. Y en eso sentimos pues algo en la espalda. No volteé, todo el mundo me dice, ¿es una pistola? No sé, creo pensar que era una pistola. Venían 3 personas atrás de nosotros y nos decían, caminen, caminen, caminen. No volteen, no voy a usar el lenguaje que usaban. No volteen, no los quebramos. Caminen, 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 caminen. No sabemos qué había, no sabemos qué es lo que no querían que viéramos en ese trayecto que duró media hora. Y llegamos a otra parte de la avenida en la que nos habían dejado. Eso es como si hubiéramos rodeado y se fueron para atrás.
no vi nada. Es una historia curiosa porque no vi nada. No, pero la mente. Pero La mente de ya no me despedí de nadie, cómo es posible que jamás me imaginé que terminara así. Y la segunda, ahí sentí que me moría, sin ver nada, sentí que me iban a matar. Y la segunda, ahí sí vimos todo, también con Edgar, fuimos a Culiacán, estábamos haciendo un reportaje que salió al aire después, un gran reportaje que se llamó Las Niñas del Narco, y en Culiacán fuimos a entrevistar a un colega periodista que lamentablemente fue víctima ya de la violencia de este país, Javier Valdés. Javier Valdés fue uno de las marchas a las que fui, justamente. Fuimos a la oficina de Javier Valdés, a las oficinas del medio que él dirigía, lo entrevistamos y habíamos rentado un coche, un Jetta plateado que estaba estacionado pues a 20 metros de la puerta de Río 12 del periódico que él dirigía, el medio que él dirigía. Y cuando nos estábamos subiendo al coche, pasó un coche y baleó el coche, le dio balazos al coche. No nos querían matar, desde luego, porque nos hubieran matado, pero eso lo piensas ya que pasaron 2 horas. En ese momento piensas que te van a matar. Por supuesto. Esas son las veces que yo he creído que me van a matar. Y cuando vi mi salud mental en riesgo, que no tiene nada que ver con nuestro trabajo, pero le hago un llamado a la gente a que también se cuide vale mucho su salud mental. Sí, qué bueno que lo digas, ese es un tema que a mí me encantó abrir la conversación como una persona pública que está súper mal visto, porque pues lo que te dicen todos tus managers y toda la gente da una imagen de que todo está perfecto, y la verdad es que yo sí me vi trastocada en muchísimos sentidos en términos de salud mental durante la pandemia, porque se me juntó todo. Tuve demasiado tiempo para pensar y de repente me di cuenta que habían habido muchas cuestiones inherentes a decisiones mías, porque cuando tomas tú una decisión y estás dispuesto a asumir la responsabilidad, está perfecto, pero cuando han habido diferentes eventos en tu vida donde no has tenido la capacidad de tomarte el tiempo para destraumatizarte, con una cosita estallas, vas cargando, exacto, una serie de cosas. Y entonces a mí lo que más preocupaba durante la pandemia, y por eso decidí hacer radio, porque a la gente le gustó que puse sobre la mesa el tema de salud mental, desmitificando un poco esta parte de que tendría que ser tabú y nos tendríamos que sentir súper avergonzados de tener que tomar una happy pill, o de que tomar terapia, ir al psiquiatra, o que tengas que ir al psiquiatra, sí, porque al final del día la verdad es que las terapias como tal, las terapias de Gestalt, o sea, tú puedes hacer tu propio combo, ¿no? Pero en términos generales no hacen un impacto sustancial, ni tampoco te ayuda realmente a hacer nuevas conexiones neurológicas, ni tampoco te ayuda a cambiar tus hábitos y a verdaderamente hacer una vida un poco más llena de calidad. Sí, realmente hay veces que es un tema químico y que no importa toda la meditación que hagas y todo lo nutrifresco que quieras hacer en la vida. Es una enfermedad, Marta. Si tienes tu gripa, vas al médico y te tomas un medicamento. Así si es. tienes tu migraña, vas al médico y te da un medicamento. Así lo digo. La ansiedad y la depresión son una enfermedad mental que no tienen por qué avergonzar a quien la padece. Al contrario, está bien no estar bien. Yo amo esa frase. Yo también. Y cuando te das cuenta de eso y cuando tú no estás bien y te das cuenta que está bien reconocerlo y tratarlo, te cambia la vida, literalmente. Te cambia la vida y te da más vida. Totalmente. Porque toda esa gente que se siente tan avergonzada por venir de un background en el que no está adecuado o no es necesariamente aceptado que hables en esos términos, pues termina suicidándose. Sí. O sea, porque pues la salud mental, una depresión es exactamente igual de grave que un cáncer. Claro. ¿No? Y entonces, ¿qué fue lo que te pasó a ti? ¿Qué tal nos fuimos? Sí. Dos cosas. La primera, ¿qué te descolocó? ahorita estaba haciendo cuentas, no, lo que les acabo de platicar de Juárez fue en el 2011, porque en el 2010 fue el año que yo llegué a Televisa, porque al principio del año me fui al terremoto de Haití. Yo no sé si tú fuiste al terremoto de Haití, Pepe. Pues una desgracia. Yo no sé, han pasado 13 años y yo no sé cómo describir la desgracia que es Haití, y más con un terremoto así. Y pues ahí Pepe no me dejará mentir, había pilas de cuerpos. Y en muchas ocasiones yo ahí trabajaba en TV Azteca, en el Canal 40. Iba con mi camarógrafo Panchito. ¿Con el motor? Así es. Y veníamos caminando, teníamos que hacer un recorrido desde donde dormíamos todos, que era la pista rota del aeropuerto, hasta donde estaba la transmisión. Y había un recorrido, pues yo no sé qué era, tal vez 1 kilómetro, no lo sé.
y varias veces nos tocó que cuando caminábamos en las pilas había cuerpos vivos. Ay, Antes de corte, yo ahorita que se dan eso, yo fui 3 veces a Haití, al terremoto y luego otras 2 veces. Y la segunda vez fui con el camarógrafo que no había ido conmigo al terremoto, con Gonzalo Chaboya, que es mi hermano. Y llegando al aeropuerto, ustedes están más jóvenes que yo, pero cuando yo era niño había una caricatura que se llamaba Cantinflas Show. Y el Cantinflas Show te ponían libros y venía la Divina Comedia, en uno de los libros del Cantinflas Show. Entonces llegando a Haití les dije, muchachos, bienvenidos a la Divina Comedia. Haití es eso, aquí vas a ver todo. En una misma calle vas a ver el cielo, el purgatorio y el infierno. Dios mío. Eso es Puerto Príncipe, es terrible. Sí. Es terrible, la tragedia de Haití es terrible y pasa el tiempo. Y se pone peor, y cada vez se pone peor. Es Bueno, terrible. ahí porque llegó un punto después de varios días, como 10, en los que yo le dije a Panchito, no quiero ser un ser humano que pase por cuerpos y no sienta nada. Bien. No quiero, no puedo, No te quieres volver indiferente. no puedo ser esa persona, no quiero. Llevo 10 días pisando cuerpos, literal, haciendo unos caminitos entre cuerpos, no puedo. Esa es una. Y la segunda es en el 2012, la segunda temporada de Iniciativa México. Me toca seguir, así como en la primera lo de Mariana, un proyecto de un señor, no puedo recordar su nombre, un señor de Guadalajara que hacía leche de amaranto. Y para la desnutrición. Entonces, un medio vasito de esa leche, de esa sustancia, era como si el niño tomara sus 3 alimentos, sus 3 comidas al día. Qué belleza. Y entonces fuimos, en uno de estos retos que ya les platicaba, a dejar comida a la Sierra de Jalisco. Y llegamos muy, muy lejos después de pasar, pues, retén, X es lo de menos. Llegamos a un lugar que ni siquiera sé cómo se llama, con una pobreza que no puedo tampoco ni siquiera describir. Y había una señora que tenía en los brazos a un bebé. Lo estaba amamantando con un pecho y en el otro pecho estaba su hija de 7 años, que lo único que tenía que comer era la leche materna de su madre. La señora para eso se había estado embarazando o sea, de la niña de 7 años al bebé, se había estado embarazando prácticamente cada año para poderles dar de comer a sus hijos. Y entonces el bebé, Amador se llamaba el bebé, era un bebecit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 o. O sea, nunca he visto un recién nacido de ese tamaño y tenía 10 meses. Entonces, cuando lo descubre, pues estaba destruido por dentro, estaba completamente desnutrido, hizo pipí color café. Y entonces yo les decía a la gente con la que íbamos, vamos a llevárnoslo, se va a morir, vamos a llevárnoslo a Guadalajara, ¿no? Este límite que decía Pepe, ¿no? No eres de la Cruz Roja, no eres Médicos Sin Fronteras, eres una reportera y tienes que narrar las cosas como son. Y bueno, hicimos contacto con la persona, la doctora que se había ido ahí, una chava de una ciudad que se había ido ahí, que no tenía con qué trabajar, no tenía que hacer para el niño. Pero tuvimos contacto con ella como una semana después y el bebé se había muerto. Dios. Sí, tuviste que darte No, vuelta yo y regresar a tu vida. no tengo lo que se necesita para eso. Definitivamente yo sería la Sí, fue muy típica fuerte. que agarro al bebé y ya, y entonces no sé qué, y me meto en 1000 broncas. Es que realmente no puedes. Sí, no, yo lo entiendo. Les cuento, antes de ir al cuento rapidísimo, en Haití, ahorita que mencionaba Haití, nos tocó, la gente se robaba en el terremoto, entre los escombros lo que hubiera. Y la orden de la policía era matar. O sea, la policía no detenía a los ladrones, los mataba para que no robaran. Y nosotros íbamos grabando en la calle y nos tocó ver a 2 muchachos que robaron costales de harina. Así, enfrente de nosotros. Y la policía les disparó a los 2, a uno en la cabeza y al otro en las Madre pompis. santa. El de las pompis se fue corriendo, pero el de la cabeza enfrente de mí se estaba muriendo. A ver qué hago yo con él. Lo subo al coche, pongo en riesgo a mi equipo. Sí. Yo no soy doctor, yo no sé sacarle la bala. No, tienes Lo que ser grabo muy inteligente, y muy lo objetivo. digo en la nota. La policía está matándolo. ¿Qué consiguió la prensa con eso? Que a los pocos días la policía dejara de matar a la gente que roba. Esa es nuestra labor. Esa es tu contribución. Mi labor no es rescatar a un pobre muchacho que la acaban Claro. mal, porque se me muere Porque en no mi vas a coche. hacer un y impacto entonces vas a decir, "Oh, yo- expansivo, vas a tener lo mató el de un Televisa". caso Claro, no. en donde además vas a entorpecer absolutamente todo Nos el tenemos que la labor consignar, de- oigan, la policía está matando, a los 3 días dejaron de matar. Pero de entrada, yo quedo con un muchacho que enfrente de mí se está desangrando. Que lo levanto, me lo llevo, le están saco la cañones. bala. Sí, está Van a muy decir, "Oye", y mi equipo dice, "Oye, Pepe, déjalo ahí", o sea, y que lo subo al coche, ¿no?
Y el chofer me va a decir, oye, me van a echar la culpa a mí. Claro. Tú no puedes meterte, tú eres ajeno, tú vas a reportar. Vamos a unos breves comerciales, anuncios. Pero ser periodista es padrísimo también No, en muchos no, sentidos, no, porque no, estamos es que pintando una cosa. Estamos descubriendo Ahorita la parte humana. No, pero está padre, porque es la parte humana y es la parte Nos real. están contando lo que sienten. Pero está padrísimo que también nos platiquen Gracias. qué satisfacciones les ha dejado su Ikigai, que es el periodismo. Regresamos en Marta Cristiana al aire en el 105.3, la nueva radio. Sí. Ay, qué bruto, mano. ¿Estás malísima de la garganta? No estoy malísima de la garganta tampoco. Lo que pasa es que no paro de fumar. Ah, pues. Ujú. ¿Cuántos fumas al día? Fíjate que fumo entre 3, cuando lo logro y me siento así 3 súper cigarritos. olímpica, 3 cigarros. Ah, bueno. Y a veces me fumo 6. Es poquito, ¿no? ¿Y cuando sales o algo más? En la noche, sí. Sabes que ya trato de no salir en la noche porque justamente hay una asociación en mi cabeza que en pandemia, como las reuniones eran en casa, para poder seguir conectando con humanos y no sentirme tan aislada, pues empezamos a beber todos en mi caso empecé a beber más de la cuenta, a echarme vinos desde la hora de la comida, a empezar a brindar con mezcales a la menor provocación, porque pues, lo que quieres es sentirte lo mejor posible, lo más rápido posible, y empecé a fumar muchísimo más. Entonces, más que el alcohol, me hace daño la asociación que ya tengo emocional del alcohol con el cigarro. Pero 3 cigarros son poquito, no dejen de... 6. Lo que pasa es que me llevo fumando desde que soy muy joven. Y no lo he dejado nunca. O sea, lo más que he podido dejar han sido en mis 4 embarazos, pues en los 10 meses de gestación. Pero haz de cuenta que nace el bebé y en cuanto En la ventana del dejo, hospital. en cuanto dejo de amamantar, en las 4 veces ha sido muy rápido, han sido 5 o 6 semanas por diferentes situaciones, y como por hacerlo, uno casi se me muere, el otro tenía un mes de nacido cuando secuestraron a los 2 grandes, con el más grande se me fue por paludismo, entonces como que quise que fuera muy pareja la situación y les di 6 semanas a todos mis hijos de pecho. Entonces nada más dejaba de dar pecho, o sea... ¿Y los vapeadores no te...? Fíjate que los vapeadores me dan terror porque salen hongos en los pulmones. No me digas. Uh-huh. Son mucho peor que Eso los sabía yo que eran cigarros. peores, pero Y los los chavos cigarros que fumo sustituyen. muchas veces son de plantas, tienen muy poca nicotina, tienen lavanda, y uso American Spirits en lugar de Marlboro, que sí son la muerte. O sea, tienen veneno de No, rato. nunca he fumado. No, fumaba, pero cuando me embaracé me empezó a dar un asco. De hecho, Qué por bueno. eso me di cuenta que estaba embarazada. En el Super Bowl, hace 2 años, en mi casa alguien prendió un cigarro Y te dieron ganas de y vomitar. dije, qué asco. Y desde entonces me da asco. Yo nunca he fumado. Sí. Maravilloso que me siguió dando asco. Sí, qué bueno. Aquí estamos chicloseando en corte a comercial, nosotros muy a gusto. Para ti, ¿cuál ha sido la experiencia más aleccionadora? En Afganistán, Ajá. Afganistán es un territorio que siempre lo han querido invadir, desde Gengis Khan, los mongoles, y entran y por alguna razón se salen. Mira, Estados Unidos salieron por la puerta de atrás, ¿no? Entonces, No, lo que han porque hecho... se la saben, están llenos de túneles, tienen todas las mañas, porque cree todo el mundo los menosprecia y creen que no están tan bien organizados. Son tremendos. Pero el nivel de lealtad y el nivel de trucos de vieja cirquera que tienen están cañones. Es el país que después de Birmania o Myanmar produce el mayor número de minas antipersonales. Y entonces están enterradas en lugares estratégicos para que cuando entren los invasores, pues son muy baratas de hacer y muy caras de quitar. Tú la tocas, explota. Y esto ha traído como consecuencia que Afganistán tenga una cantidad, mucha gente sin piernas, ¿no? O mutiladas, ¿no? Piernas o brazos o lo que tú quieras. Bueno, hay muchos. Porque pisan minas. Pisan minas y quedan, si no se mueren, se quedan sin piernas. Y entonces hay un hospital de la Cruz Roja en el centro de Kabul que produce prótesis, y entonces la gente va ahí a que les pongan sus prótesis y aprenden a usarlas. Y entonces fuimos a hacer, 1 año y medio después de la guerra, desde que empezaron los bombardeos, un documental que se llamó Afganistán de la Guerra del Olvido.
Y entonces, La quiero ver. es muy buena, la verdad es que nos fue muy bien con eso, le dieron premios. Fue la primera vez que Televisa me dio a mí la oportunidad de hacer un documental de 1 hora en un tema internacional. Siempre habíamos hecho temas nacionales, pero internacional nunca. Entonces, quien era nuestro vicepresidente, el doctor Gómez, dijo, a ver, vete a Afganistán. Todos entraron a Bagdad y yo me fui a Damasco, a Afganistán, perdón. Y yo dije, pero aquí me dijo, a ver qué ha pasado en 18 meses. No vas a mandar notas, haz un documental. Entonces, me fui al hospital y yo dividí mi documental en capítulos, la mujer afgana, los señores de la guerra y uno sobre los niños de Afganistán. Y entonces yo buscaba un niño que me hiciera una historia así, que me mostrara la tristeza, ¿no? La tragedia. Y entonces en ese hospital veo a un chavito que no tenía una prótesis, una pierna bien, una prótesis, y venía empujando una silla de ruedas a otro niño que no tenía piernas. Y entonces yo digo, pues ahí está. Aparte el niño que iba caminando, pues era morenito, hasta parece mi chamaco ahí se lo voy a entrevistar, ¿no? Entonces me lo llevo, lo pongo ahí con el micrófono. Yo tenía, fíjate, tuve mucha suerte, ¿sabes? Yo hablo inglés y francés, y generalmente en las guerras busco traductores de ese idioma. Pero en esa ocasión, que era muy importante para mí, me ayudó mucho, me consiguieron un traductor en español, un afgano que había estado en Cuba. O sea, era muy fuerte, hablaba como cubano, ¿no? Era buenísimo, ¿verdad? Chistosísimo. Un afgano que hablaba como cubano. Y entonces facilitó algunas palabras así muy puntuales. Entonces, cuando entrevisto al niño, lo pongo enfrente de mí, le pongo el micrófono. Y yo, buscándole un poquito así el morbo mexicano y que el niño llorara y todo. Como decía Dani, nos encanta el fútbol. Entonces yo le dije, oye, a ver, tienes 10 años, hermano, 11 años. Sí. Yo a tu edad estaba detrás de un balón. Sí. ¿Y tú? ¿No te sientes mal? ¿No tienes una pierna, papá? Sí. Y el niño me dice, pues no. Fíjate, todos los doctores que nos atienden en este hospital, todos, tienen prótesis. Órale. Entonces yo quiero aprender a usar mi prótesis, salir, estudiar medicina y venir a este hospital, y venir a este hospital a ayudar a otros niños que lleguen sin piernas. Entonces ha sido la mayor lección de mi vida. Cada vez que me acuerdo, porque me dio una gran lección. Ahí aprendí yo que muchas veces nosotros nos quejamos de que te duele un pie, te duele la cabeza, te dejó el novio, estás crudo, estás en todo lo que tú quieras y no quieres trabajar. Privilegio. Y yo no, yo gracias a Dios, y Dani me conoce muy bien, yo nunca falto ni a trabajar. Yo todos los días, y a lo mejor traigo un día problemas estomacales. Sí, tengo 2 hijos. Y traigo problemas estomacales o me duele un callo, estoy también. Y a pesar de todo esto, yo ¿Cómo te voy a trabajar. Bueno, pues ahí está cañón, o sea, está cañón. Así de no me aguantan. No esperan. Oye, no, pero no me refiero entonces, en términos, fue la mayor lección. De pareja, sino ha de ser bien difícil lidiar con un papá que no sabe si vas a volver ahí a ver cada vez que se trepa un avión. Mira, yo lo tengo más fácil en mi casa que con la jefa. Televisa, por ejemplo, me iban a mandar a Ucrania y a las 3 horas me dijeron que no. En mi casa están acostumbrados. Yo tengo una maleta hecha y si hoy mañana me voy, pues vete. Porque, ¿saben? Es lo bonito de que respetan que haces lo que te gusta. Sí, claro. Si tú eres veterinario, tienen que respetar que... A las 3 de la mañana da parir o un ginecólogo, no tengo ni idea, ¿no? Un abogado, en mi caso siempre ha sido así. Entonces, me cuesta más trabajo mi mujer Televisa que mi casa. Claro. O sea, Televisa, digo, tengo que estarlos convenciendo, oye, mira, hay esto, déjenme ir. No, ya estoy yo, y no puedo ir. No sé si vieron una película que se llama El francotirador, que es extraordinaria. Extraordinaria. Bueno, pues ese es el sentimiento. Este cuate sale de la guerra y te vas yo llego a la casa y estoy todavía pensando, me quiero irme. O sea, estás conectado, ¿no? Sí. He tenido la fortuna periodística, y digo fortuna porque aprendes de ir a donde hay muertos. O sea, el terremoto de Haití, atentados en Argelia, las guerras, las inundaciones, el huracán, la muerte de Juan Pablo II, la muerte de Fidel, puros muertos. Oigan, ¿qué opinan de que hablando de papas, de que el Papa Francisco diga que ser homosexual no es un delito, pero es un pecado? Por favor. Tienen 30 segundos. No soy la mejor referencia para hablar de la Iglesia Católica. Creo que fue una escapada del Papa porque había sido bastante abierto para ese tema. Sí. O sea, las declaraciones del Papa Francisco en relación al aborto, a la homosexualidad, habían sido bastante vanguardistas y bastante criticadas por el ala de la Iglesia que no lo ha querido desde que lo eligieron. Muy jesuita, ¿no? Muy así. Sí. Honestamente creo que se le... Barrió. Sí. Creo que se le barrió. Valentina Larraqui, que todo el mundo la conoce, ha tenido la oportunidad de entrevistarlo en 2 ocasiones
y ha sido un tipo con ese discurso completamente bien plantado. En esta ocasión, que fue una entrevista para la Associated Press, creo que se le barrió. Creo que no quiso decir lo que dijo. En realidad lo creo. ¿Sí? ¿Y crees que vaya a echar marcha para atrás en los próximos días? Pues puede ser que haya una corrección. Matice, por lo menos matice. A ver, les quiero pedir una cosa. A las personas así que palitos y bolitas, para entender muy bien, en términos generales, lo que está pasando en el mundo, más allá de recomendarles que lean la primera página de todos los Economist, porque creo que ahí te resumen bastante bien todos los conflictos mundiales, ¿qué documental o qué libro les recomiendan que puedan leer para entender cuál es este oficio y cómo suma a la humanidad? ¿O cuál sería tu escritor favorito? ¿O cuál sería tu documental favorito? Para cerrar el programa. No, porque tengo mucha de información en la cabeza, tengo que ponerle en orden. Di, ¿quién? Bueno, si soy egocéntrico, lean mi libro. Sí, no y vean Despierta a las 6:30 de la mañana. Dímelo, ¿cuál es tu libro? No, ya se acabó. Yo participé en 2 libros con Televisa. Uno que se llama Bitácora de Guerra, que fue la guerra de Irak. Con todos los corresponsales, espectacular. Afganistán en la guerra del Olvido, que participamos todos los que hicimos la cobertura. Y luego yo hice un libro en 2011 que se llama Por los vientos de la guerra. Ya se acabó. Estoy preparando ahorita uno que se llama Minuto y Medio. Okay. Ya lo estoy viendo de este lado porque somos muy malos los que conducimos noticieros. Porque todo lo que tiene que hacer un reportero para llegar a un punto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo llegué a la capital de Libia en 54 horas, me acuerdo, desde que agarré el avión y corrí y te subes un camello y cuando llegas te dice el conductor noticiero, tienes 1 minuto y medio. Sí, no, está cañón. Y por eso y tenían tiempo, porque sí, tienes 45 segundos. Somos muy malos. Entonces, te voy a decir una cosa, y ahorita que lo dijo, recordé lo importante que fue para mí de chava, Bitácora de Guerra. Gaby Reséndiz, Loret, tú, Peláez, Kasha, y entender el trabajo de un corresponsal de guerra desde su pluma, creo que para mí fue algo significativo para trabajar. Y después llego y trabajo con todos, imagínate lo afortunado. Importantísimas estas recomendaciones porque habrá mucha gente allá afuera que quisiera saber a qué se quiere dedicar el resto de su vida y nos lo ponen como rápidamente, Marcelo, no necesariamente que sea un libro de guerra. Yo creo que si algo tienen que aprender los chavos, y me va a dar la razón Dani, es a leer. Okay. Tenemos que leer, o sea, creen que con el teléfono y con Google resuelven la vida. Y ahora con TikTok peor. Entonces, a ver, y también abrirse un poquito el espectro, o sea, no, lo decíamos hace rato, a la gente le interesa mucho lo que pasa en su localidad y lo que pase ahorita en París. Creen que vale. No, pero el efecto mariposa. Entonces, nos afecta invitar a todos. que la gente lea de todo y que vean los noticieros que paró. Oye, que la tele va a desaparecer, mentira. También decía que va a desaparecer el radio cuando apareció el cine, cuando es un medio más. Entonces, creo que la invitación a los muchachos es que lean, porque luego nos llegan muchos pidiendo chamba y que y no saben hacer intentes ver muchas opciones, leer diferentes periódicos, saber lo que estás leyendo, desde qué corriente viene, con qué línea, para que tú te crees tu propio criterio. Sí, o sea, que tú hagas la nomenclatura de tu propia línea editorial y cuáles van a ser. Un país bien informado es un país más libre. Absolutamente. Entonces, por eso es la importancia y la tragedia de la violencia contra periodistas. Para saber por quién votar. Hay que tener más información, ¿no? Más que tratar de sesgar, vete por acá y vete por allá, encuentra cuál es tu propio criterio y es a través de la lectura y a través de la información. Les agradecemos mucho, ya se nos acabó el espacio y me quedé con 80,000 millones de preguntas y dudas. Y con ganas de seguirlos escuchando. Sí, con ganas de seguirlos escuchando. De verdad, muchísimas gracias por haber estado acá. A mí lo que me hubiera gustado, y lo dejamos en el aire, preguntarles es, ¿cuál es el común denominador de todas las guerras? Como los intereses ulteriores que manejan todas las guerras y ese discurso de odio que comienza en la casa a nivel micro, ¿no? Y cómo lo seguimos de alguna manera estimulando. Entonces, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí. No, hombre, a ti, gracias por la invitación. Son mis héroes. No. Hacemos lo que nos gusta. Así es, afortunados.